en el capítulo 12, verso del 41, voy a leer yo hasta el 44, pero ahí está hasta el 43. Estando Jesús, dice, sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, dice, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Esto equivalía a la 64ª parte del salario de un día. En esa época, ¿no? Entonces, llamando a sus discípulos, ¿a quién llamó el Señor Jesús? ¿A quién llamó? ¿A quién quería Él enseñarles? ¿En quién estaba interesado el Señor? Siempre es a sus discípulos. Amén. Cuando Cristo lo llama a usted en su vida, Él lo llama para que usted se convierta en un discípulo. Él está interesado en nosotros. Amén. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Cuando la Biblia nos está hablando acerca del arca, había en el templo, en la época donde el templo todavía estaba construido, en el templo donde se rendían sacrificios, había un arca o una caja de fondos que era destinada para los pobres. Muchas veces este pasaje se ha usado para compartir y para hablar necesariamente acerca del tema de ofrendas y diezmos. Pero acá la Biblia no está hablando de diezmos y de ofrendas, sino está hablando de un arca que estaba señalizada especialmente para hacer, eran fondos para los pobres. El destino eran obras de caridad y obras de piedad. Entonces, esta arca que está delante de ellos era un arca que estaba destinado para hacer caridad. ¿Amén? ¿De acuerdo? Era un arca que estaba destinado a hacer caridad. No tenía nada que ver con los diezmos y las ofrendas que el pueblo de Dios daba. Se suponía que el pueblo de Dios estaba entrenado y estaba habituado a dar sus diezmos y sus ofrendas al templo, al servicio del Señor, que eran los levitas, que eran las tribus que se encargaban de mantener el templo, de mantener todo el sistema religioso del momento para que la palabra de Dios sea compartida. Pero aquí, cuando la Biblia nos está hablando de esta arca, no nos está hablando de un alfolí de diezmos y ofrendas, sino era un lugar especial y nuevamente destinado a la caridad. Entonces, cuando la Biblia nos habla de esta arca, nosotros siempre tenemos que buscar y entrar en contexto para ver qué es lo que Dios está queriéndonos decir, cuál es la enseñanza que Él quiere traernos, para que nosotros podamos ver correctamente. Amén. Entonces, vamos a ver otro ejemplo de esta arca. Cuando la Biblia nos habla, por ejemplo, de Cornelio, la Biblia en Hechos capítulo 10, y voy a leer verso 1 y 2, dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, y voy a leer hasta el verso 3, o hasta el 1, 2 y el 4. Dice: centurión de la compañía llamada La Italiana. Este hombre Cornelio era romano, por cierto, no era creyente, ¿de acuerdo? Él simpatizaba con la religión judía. Y dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, dice. Y que hacía, ¿qué cosa? Muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Quiero que usted entienda que tanto él, al igual que la viuda, las oraciones y sus limosnas subieron delante de la presencia de Dios. Porque Dios siempre está mirando la actitud del corazón del hombre. ¿De acuerdo? Por eso es que vemos en Hechos 10:4 que dice: él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor?
cuando se le presenta el ángel y le dijo, tus oraciones y tus limosnas, ¿qué dice? Han subido para memoria delante de Dios. ¿Qué es lo que Dios está evaluando aquí? ¿O qué es lo que Dios está exaltando en esta persona? ¿Qué es lo que está exaltando? Una actitud que tiene en su corazón. Entonces yo quiero traer un poco de luz acerca de este tema, porque es importante traer luz también en esta parte, acerca cuando se comparte y se habla acerca del dinero, y cuando los evangelios mencionan el dinero, y cómo Jesús, en los 4 evangelios, nosotros vamos a ver cómo hay una relación con el dinero, pero es una relación diferente. Es sumamente importante ver lo mucho que nuestro Señor Jesús trata sobre el tema del dinero y lo que hacemos con él. Vamos a ver algunos ejemplos que los evangelios nos presentan referente al tema del dinero, solamente para entender. Cuando, por ejemplo, la Biblia nos habla del hijo pródigo, ¿cuántos han escuchado de la parábola del hijo pródigo? ¿Verdad? Y también cuando nos habla acerca de la parábola del mayordomo infiel, que está en Lucas 16, Jesús nos presenta a 2 hombres que malgastaron un dinero que no era suyo. En el caso del hijo pródigo, el hijo se gastó todo lo que le correspondía a su herencia, lo malgastó, ¿verdad? La Biblia dice que lo gastó en prostitutas, en juego, eso fue lo que él hizo. Y en el caso del mayordomo infiel, usó el dinero que no era suyo para ganarse la amistad o la misericordia o la buena apariencia delante de otras personas. Por eso es que el Señor no alabó la actitud, el hecho que él hizo, sino la actitud como él obtuvo. La astucia de este hombre la alabó porque él obtuvo amigos con riquezas injustas. Entonces, tanto en una como en otra, en una de esas parábolas, como la del hijo pródigo, como la del mayordomo infiel, vemos 2 ejemplos de 2 hombres que malgastan el dinero. En la historia del rico y el Lázaro, que está en Lucas 16, versos del 19 al 31, Jesús les muestra el peligro de usar mal las riquezas cuando las riquezas tienen a la persona cautiva. Porque este hombre era rico y gastaba dinero con esplendidez. Ojo, Dios no está en contra de que uno sea rico, por si acaso. ¿Amén? ¿Cuántos entienden que Dios sí quiere que nosotros prosperemos? ¿Amén? Es verdad, Él quiere, y es parte de su plan, es que nosotros seamos prosperados. Pero vemos en la historia del rico y el Lázaro que este hombre, la prosperidad no le ayudó, sino muy por el contrario, lo desvió de todo sendero de justicia y de bien y lo llevó hacia el infierno. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que el problema no es el dinero, sino el amor al dinero. Y cuando el dinero posesionan o tienen a la persona, o el afán de las riquezas o el afán de las cosas, entonces existe un gran problema. Luego vemos otro ejemplo donde también están relacionadas las posesiones y el dinero, que es en la parábola del joven rico. El joven rico es una historia donde un joven que es rico se acerca al Señor y le dice: maestro, ¿qué bien haré para llegar a la vida eterna? Le dice, ¿verdad? Y el Señor le muestra, ¿no? Le habla y le muestra la ley. ¿Qué dice la ley? ¿Y qué dice la ley? Y cuando se refiere a la ley, él le recitó no las 613 leyes que hay en Deuteronomio, sino las principales, que son las 10 conocidas por la mayoría de nosotros, ¿no? Amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre, no robarás, no mentirás, no darás falso testimonio. ¿Y por qué el Señor lo lleva ante la ley? El Señor no lo lleva ante la ley con el objetivo de que este hombre se dé cuenta, de que este hombre vea, a ver, cuántos de esos mandamientos has cumplido. Y él le responde al Señor y le dice: Señor, todo esto lo he hecho desde mi juventud. Pero ¿cuántos de los que estamos acá saben que no hemos podido cumplir la ley? ¿Cuántos saben que somos mentirosos? Que miramos mal, que levantamos falso testimonio, que somos chismosos,
Ay, eso duele, ¿verdad? Sí, somos chismosos. Muchas veces. Hermanos, porque el problema está en el corazón del hombre. Entonces, cuando el Señor le muestra la ley, no es para que, con el propósito de que Él diga, oh, mira, ¿cuánto yo puedo hacer? Sino le muestra la ley para que este hombre vea su condición y diga, Señor, yo no puedo cumplirlas. Porque un corazón sincero delante de Dios reconoce que Él no puede. ¿Cuántos tratan de hacer lo bueno y en el camino se frustran y comienzan a fracasar? Pero yo trato, intento y fracasan en el camino. Este hombre, joven rico, el problema que él tenía estaba relacionado con el dinero. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que en el caso de él, dice que él amaba más sus posesiones que la ley que Dios le puso. Porque como este hombre no entendió que él no podía cumplir la ley, es como que yo diga, ¿no? ¿Cuántos han mentido hoy día? Y muchos levantan sus manos, pastor. ¿Cuántos no han tenido malos pensamientos hoy día? Levantamos nuestra mano. Pero no, este hombre no se dio cuenta de su condición. Entonces el Señor fue más firme con él y le dijo, bueno, para que seas perfecto, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, ven y sígueme. Y dice que él se fue triste. ¿Por qué se fue triste? Porque sus posesiones eran muchas, eran más. Otro ejemplo que nosotros vemos en la Biblia relacionado con el tema del dinero, y cuando Dios está entrando en el corazón del hombre, es con Zaqueo, el publicano, que está en Lucas 19, verso del 1 al 10. Solamente los estoy mencionando. Cuando Zaqueo se convirtió, lo primero que él hizo fue, Señor, le dijo, doy la mitad de mis bienes a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Un corazón donde Cristo, donde Dios entra, tiene esa actitud. Ojo, voy a tener mucho cuidado porque algunos estarán pensando, podrían pensar de que Dios quiere tu dinero. No, Dios es dueño del oro y la plata. Él no quiere tu dinero, Él quiere tu corazón. Él te quiere a ti. Amén. Entonces, Él entregó todo, la mitad de lo que tenía. ¿Por qué? Porque cuando uno comprende el plan de Dios en su vida, uno lo único que quiere es hacer su voluntad. Otro ejemplo que nosotros encontramos en la palabra, en la misma Biblia, es cuando un hombre se le acerca al Señor Jesucristo. Eso está en Lucas 12, del 13 al 21. Usted puede tomar notas y en su casa leerlo. Pero le dijo, Señor, haz de juez para que mi hermano me dé lo que me corresponde de mi herencia. Le pide que intervenga al Señor Jesús. Mira qué injusto es mi hermano, ¿no? Pero el Señor Jesús, muy independientemente de que Él actuara como juez en medio de esta relación de hermanos, yo no sé cuál sería el problema que había. ¿Cuántos saben que existen en este momento mucha gente que tiene problemas de terrenos, problemas de herencia, problemas de dinero? Muy al margen de ello, lo que Jesús le dijo lo advirtió del pecado de la avaricia y de la insensatez de confiar en las riquezas. ¿Por qué? Porque este hombre no se daba cuenta que él estaba con Jesús y que en él lo tenía todo, sino que él estaba pensando, este hombre estaba pensando en las riquezas, en el dinero. Pero no, necesito esa herencia, necesito ese dinero. Y yo no estoy diciendo de que Dios no esté de acuerdo con eso, pero este hombre no está valorando que está caminando con Jesús y que con Él, en Él lo tiene todo. Sin Él, no importa si tienes dinero, tu vida va a ser miserable y un fracaso. Y el hombre no alcanza a entender eso. Entonces, ¿por qué Jesús, la advertencia que viene de parte de Él, es justamente una advertencia que está relacionada? Cuidado, ¿por qué estás pidiendo eso? ¿Sabes dónde estás? ¿Conoces tu corazón? ¿Sabes por qué quieres lo que quieres? ¿Por qué estás pidiendo lo que pides? ¿Entiendes con quién estás caminando? Hermanos, cuando Cristo está en la vida de una persona, en realidad, Él es la plenitud de todo lo que necesitamos. Ojo que eso no implica
de que la añadidura no venga. Porque la Biblia y el Señor Jesús lo enseñó: busca el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Sí, lo sabemos acá en nuestra mente, sí, lo sabemos de memoria, posiblemente como que A, B, C, D, E, F, ¿cuántos pueden recitar el ABC de memoria? Pero no se trata de eso, sino se trata de responder si entiendes. Y por eso es que la advertencia que le hace el Señor Jesús a este hombre no es necesariamente por el dinero, porque viene y le pide algo, sino es por su corazón. Y que este hombre no está entendiendo que está con su salvación, con su Salvador al costado, pero no entiende lo que eso es, lo que representa. Y vemos ejemplos en la Biblia relacionados con el tema del dinero. Por ejemplo, en la parábola del fariseo y el publicano, Jesús condenó la falsa religiosidad del fariseo orando, porque él alardeaba y decía: Señor, doy gracias, Padre. Así decía, ¿no? Doy gracias, Señor, porque yo diezmo de todo lo que tengo. Hago ofrenda, hago bien a los pobres, no me meto con nadie. Y mira a su costado y no soy como este miserable publicano que está acá. Terrible. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre servir a Roma? Porque los publicanos eran servidores de Roma, en el sentido de que trabajaban para cobrar impuestos. ¿Cómo se te ocurre, miserable? No sabes. Claro, no lo decía así, pero eso era lo que entendían. Era la actitud de su corazón. Y cuando el Señor Jesús habló acerca de ellos dos, dijo: les aseguro que uno de ellos salió libre. Porque el publicano, ¿cuál fue su oración? Señor, ni siquiera soy digno de levantar mi rostro, o sea, miserable de mí, o sea, como el Salmo 51, ¿no? En pecado he sido concebido. Señor, solamente tengo miserias, no puedo ofrecerte nada, perdóname. No habían palabras en él, solamente un corazón contrito, humillado delante de él. Y Jesús dijo: uno de ellos salió libre. ¿Quién fue? El publicano. Amén. Entonces, cuando vemos ejemplos en la palabra relacionados con el dinero, hay mucho que Dios nos quiere enseñar. Y acá en este caso es la religiosidad. Cuando nos habla acerca de las minas y de los talentos, se nos presentan a siervos a quienes Dios les confía diferentes bienes y diferentes talentos, ¿no? Pero que un día ellos van a rendir cuenta de cada cosa que han hecho. Y Jesús nos mostró y nos enseñó la forma en que ellos utilizaron lo que tenían, y respecto a eso fue su recompensa. Es interesante. También el Señor Jesús nos enseñó que nadie puede ser un discípulo a menos que renuncie a todo. ¿Cómo? ¿Cómo a todo, pastor? ¿Cómo a todo? O sea, el estándar que pones es muy alto, y es bien alto. Jesús lo dijo de esta forma: el que no deja padre, madre, hijos, familia. ¿Qué? Casas, bienes. ¿Qué? Oye, tú estás loco. ¿Qué te pasa? El estándar de Cristo es bien alto. Pero Él no está diciendo, no es literal, aunque en la época para los discípulos fue literal. Porque decir que ellos iban a seguir a Cristo Jesús, eran desterrados de su religión, de su etnia, de su pueblo, les quitaban todo, no les hablaban nunca más, eran considerados muertos. Entonces, Jesús nos enseña que nadie puede ser un discípulo si no está dispuesto a dejarlo todo. Pero Jesús no está, por si acaso, hay una falsa percepción cuando el hombre cree o puede entender mal, cuando ser cristiano significa ser pobrecito, soportarlo todo. Soportarlo todo sí, pero lo que viene de parte de Dios. Renunciar a las posesiones, no está hablando la Biblia de renunciar necesariamente a tus posesiones materiales, aunque si esas te dominan a ti, será necesario.
como cuando fue con el joven rico. Jesús no cambió en ninguna forma y en ninguna manera. Él cambió sus principios. Él no negoció. Él no lo vio triste porque el muchacho se fue triste. Y no es que a Jesús le dio pena, ay, pobrecito, no, creo que he sido muy duro con él. Ven, hijito, ven, ya ven, sígueme. No, él no hizo eso. Dejó que se vaya. El que no toma su cruz y me sigue, dijo él, no es digno de mí. Y por último, solamente para traer una reflexión sobre esta primera parte, el Señor Jesús exhortó a sus discípulos a que hagan tesoros en el cielo, porque esa es la única manera de no perder esos tesoros. Y Él lo dijo, y en Mateo 6:20 también está: hacer tesoros en el cielo, donde ni el orín ni la polilla corrompen. ¿Qué es hacer tesoros en el cielo? ¿Qué es lo más valioso que el reino de Dios tiene? ¿Son posesiones? ¿Es el reino mismo? Lo más valioso que el creyente tiene es su Señor y Salvador Jesucristo. Y lo que Dios valora más en la vida de cada creyente es a las personas que tú puedas alcanzar y llevarles este evangelio. ¿Qué es este evangelio? Es llevarle la respuesta a su problema. ¿Cuánta gente está padeciendo en el mundo? Todos los que están sin Cristo, y aún creyentes hay que están padeciendo. ¿Cómo, pastor? Creyentes sí, porque cuando el creyente no tiene entendimiento, sufre. Entonces, ¿quiénes sufren en la tierra? Todo el mundo. El que no tiene a Dios en su vida, el que no ha sido alcanzado por el evangelio, por la misericordia de Dios, está sufriendo. No importa la apariencia que tenga, no importa la etiqueta, la envoltura, no importa el estuche, no importa lo que se vea, esa persona está sufriendo y necesita ser rescatado. Al igual que en la época de Jesús, hoy resulta algo muy crucial lo que ocurre en la naturaleza nuestra. Cuando digo nuestra, yo me incluyo, amén, porque todos somos tentados en todas partes en las mismas formas. No porque, que tú eres el pastor privilegiado. Sí, hay una función que tengo, pero eso no significa de que yo no sea tentado. Las mismas tentaciones que tienes tú, las tengo yo. Amén. Amén. Por eso es que maldito el hombre que confía en el hombre. Por eso es que en esta iglesia nosotros somos totalmente cristocéntricos, porque eso no significa de que no modelemos un estilo de vida. Amén. Amén. Modelamos un estilo de vida para que la gente vea, pero nuestra meta es Cristo. Y nosotros tenemos que llevar a la gente a que aprendan a conocer quién es su Señor y su Salvador. Entonces, durante todos los tiempos nosotros vemos que un problema en la humanidad y un problema en el corazón nuestro, en el corazón del hombre, es la alternativa entre Dios y las riquezas y el dinero. Por eso, la forma en que una persona usa el dinero habla y dice mucho sobre nuestro estado espiritual. No importa cuánto nosotros podamos hablar y decir, porque la Biblia dice que podemos ser como címbalo que resuena, ¿no? Un címbalo que resuena es algo como eso, ¿no? Suena nada más. Pero no hay nada concreto, no hay armonía, no hay música, solamente suena. Por eso, y Jesús lo mostró de esta forma, Lucas 16:13. Cuando Él habló, Él dijo, nadie puede servir a dos señores. Ojo, Él está hablando de dos señores. Él es el Señor, pero también está hablando de que hay otro Señor aparte de Él. Yo diría Señor con S chica o Dios con D chica. Nadie puede servir a dos señores, dice, porque aborrecerá al uno y amará al otro, es decir, que siempre va a tener una tendencia a escoger. Dice,
o estimará al uno y menospreciará al otro. Y luego dice, no podéis servir a Dios. Y acá en nuestra Biblia se ha traducido como riquezas, pero en el original, en el griego original, en esa parte dice, no puedes servir a Dios y a Mamón. ¿Quién es Mamón? El Dios de las riquezas. Cuando la gente está atrapada. Por eso es que cuando el joven rico se encuentra con Cristo Jesús y él le dice, Señor, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Y pasa todo lo que pasó. Dice que él se fue triste porque Mamón era el Señor de su vida. Mamón era el Señor de su vida. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Jesús también lo enseñó de esta manera, Lucas 12:34. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces, qué difícil, pero es una verdad. Es una verdad. A mí mi pastor me enseñaba, si el Señor no ha conquistado tu bolsillo, todo lo que me dices es pura finta. Según de Timoteo 6:10, nos enseña que la raíz de todos los males es el dinero. ¿Es el dinero? ¿La raíz de todos los males es el dinero? No. ¿Qué es? El amor al dinero. Entonces, ¿el dinero es un problema? Amén. ¿Cuántos lo necesitan? Que venga. Amén. Bienvenido sea, ¿verdad? Herencias, todo lo que sea. No te limites a ello. Se trabaja y se esfuerza para lograrse. Y Dios considera y valora eso. Pero acá dice que la raíz de todos los males ¿es el dinero? No. Dice que es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, que dice, se extravía. Ay, Señor, yo te voy a seguir, yo te voy a servir. Y le oran al Señor, Señor, yo quiero entrar acá, que me paguen 5,000 soles mensuales. Yo te prometo que el día que me paguen 5,000 soles mensuales, yo te voy a dar el diezmo. Pero si con 10 soles no le das al Señor un sol, cuando tengas los 5,000 soles de bolsillo, ¿tú crees que le vas a dar el diezmo? No te engañes, no nos engañemos. Por eso es que él habla de una fidelidad en lo poco. Entonces, porque dice, el cual codiciando a algunos, dice, se extraviaron de la fe. O sea que el dinero es un problema para extraviarse de la fe. No, el amor al dinero sí se convierte en un problema en un problema que hace que la gente se desvíe. ¿Y qué dice? Y fueron traspasados de muchos dolores. Es decir, comenzaron a sufrir. Porque el dinero, hermano, no es malo. El problema es cuando el dinero lo tiene la persona, comienza a sufrir las aflicciones que el dinero trae, complicaciones. Y vamos a volver a la historia. Jesús estaba mirando cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Ya sabemos que esa arca era un arca de caridades. Amén. No tiene nada que ver con diezmos y ofrendas, porque a veces se usa ese texto fuera del contexto. Es un arca que estaba destinado a las caridades, que estaba en uno de los atrios donde tenían acceso dentro del templo, pero no era el lugar donde se dejaban las ofrendas y los diezmos, sino esto era algo para hacer misericordia. Entonces, Jesús miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Este era el lugar destinado a la caridad. Y aquí no estaba hablando, ya lo hemos dicho, de diezmos y ofrendas. Entonces Jesús se sentó en el lugar desde donde él podía ver a cada persona. Él miraba los corazones. Amén. Y él se puso a ver. ¿Y esto a qué nos hace recordar? Aunque nuestras ofrendas, hermanos, y la Biblia lo dice, deben de ser secretas. Diga conmigo, deben de ser secretas. Los diezmos no son secretos, por si acaso. Las ofrendas son secretas. Porque diezmo es otra cosa. Amén. Es lo que le corresponde al Señor. Quiero traer solamente luz en esta parte, porque la Biblia dice que tenemos que enseñar todo el consejo de la palabra. Entonces, esto nos recuerda que aunque nuestras ofrendas deben ser secretas, hasta el punto en que la misma Biblia en Mateo 6:3 dice que cuando tú des limosna, en Mateo 6:3 dice, no sepa tu izquierda lo que hace
tu derecha, ¿verdad? En privado, ¿por qué? Porque ¿cuál es el galardón nuestro? Que Dios me está mirando, que yo tengo una relación con Él. No se trata... Pero acá, obviamente, Jesús está mirando el arca donde están echando las ofrendas y está mirando que todos están pasando, ricos, pobres, ¿no? Pero lo que tenemos que entender y ver aquí es que Dios siempre está mirando el corazón del hombre, porque el resultado de lo que nosotros damos habla de nuestro corazón cómo está delante de Dios. Entonces, él observó que los ricos echaban mucho dinero. Pero Jesús no los criticó, ojo, parece crítica, pero no era razonable que ellos den, porque, pero no despertó una admiración, o sea, no hicieron algo extraordinario, hicieron algo que estaba dentro de lo que se esperaba. Se esperaba que ellos hicieran eso, por eso es que Jesús no se admira de lo que ellos están dando, no se admira de lo que ellos están echando, porque ellos, mira, está dando, ¿no? Y es verdad, o sea, pero Él no se admira de ello. Pero sí se admira de la ofrenda que hace, o de la limosna que dio Cornelio, por ejemplo, ¿no? Pero Cornelio no era salvo, pero era un hombre piadoso, que hacía oraciones, ojo, pero sin evangelio. Por eso es que Dios envía a un hombre que tiene evangelio para darle evangelio, es decir, a alguien que le pueda dar la salvación a este hombre. Entonces, la razón estaba, como Jesús lo explicó, en que las ofrendas de estos ricos no representan ningún sacrificio para ellos, sino que daban de lo que les sobraba en abundancia. ¿Y en qué se sostiene esto? Eso se sostiene en 1 Corintios 16:2, donde dice, cada uno de nosotros ponga aparte algo. No está hablando de diezmos y ofrendas. Ponga aparte algo, dice, ¿no? Según haya prosperado. Vamos a 1 Corintios 16:2. Dice, cada primer día de la semana, ¿verdad? ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo. Cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Pero pastor, yo no he sido prosperado. Entonces hay que orar, porque Dios es un Dios que bendice. Ahora, dice, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Hermanos, esto es algo que lo estoy enseñando aquí, pero está reservado en el discipulado. Es importante hablar de este tema en el discipulado. Fue en esa situación en la que se acerca la viuda a presentar su ofrenda al Señor Jesús. Pero antes de que consideremos lo que ella hizo, debemos recordar algunos detalles acerca de las mujeres en la sociedad judía en los tiempos de Jesús cuando quedaban viudas. Lo primero que tenemos que ver es que Jesús estaba en ese lugar. ¿Y cuántos saben que Jesús es intencional? ¿Saben lo que significa intencional, verdad? Intencional es lo que usted ha hecho hoy día. Ha venido a la iglesia, aunque parece un cine, ¿no? Pero es iglesia. Eso es intencional. Usted se levantó, se cambió, se preparó, voy a ir a la iglesia. Intencional es cuando usted, oye, cámbiate, le dicen a su hijo, ¿verdad? Los que somos papás. Intencional. Jesús siempre fue intencional. Él nunca hizo nada al azar. Entonces, él adrede se acerca al arca, porque ese era un arca que estaba destinada aquí a los pobres, a dar caridad. Y dentro de esa caridad estaban incluidas las viudas. Esta mujer estaba allí en ese lugar. ¿Esto qué nos muestra en los evangelios? Esto nos muestra que el Señor tenía un profundo interés de que nosotros seamos socialmente responsables. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todos, amén. Todos tenemos que decir, la palabra amén significa así sea. Eso significa que Él estaba haciendo, Él fue a propósito a ese lugar, ¿no? Ahora, mostró Jesús interés en la gente necesitada. ¿Por qué? Porque en el caso de las viudas, una vez que el marido moría, ellas quedaban en una difícil situación de desamparo y abandono.
Ahora, por si acaso, en el mundo antiguo no existían pensiones para las viudas, ni seguro social alguno. Además, era muy difícil de que ellas pudieran entrar al mundo laboral, ¿no? Así que, a no ser que dispusieran de medios económicos o de herencias, su vida probablemente se volvía muy complicada. Por supuesto, si tenían un hijo mayor, porque la ley decía que el hijo heredaba, ¿verdad? Y el propósito de la herencia mayor, normalmente el hijo mayor heredaba el 50% y el otro 50% se lo repartían entre la cantidad de hermanos que tuviesen. Pero esa herencia mayor que se le daba al hijo mayor siempre era con el propósito de rescatar a la familia. Hermanos, en la palabra todo está previsto. Dios lo había previsto todo. Pero suponiendo que ya no tuviera ingresos o propiedades, o si las tenía, la Biblia también enseña, dentro del contexto de este pasaje, que habían hombres que estaban dispuestos a robar y engañar. Y Jesús lo menciona, porque antes de entrar a ese pasaje, Jesús les advierte a los discípulos y les dice en Marcos 12:38, y les decía en su doctrina, en su enseñanza. Doctrina significa enseñanza, ¿de acuerdo? ¿Qué significa doctrina? Dice, guardaos de los escribas que gustan de andar con con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, es decir, que todo el mundo los salude, ¿no? Que todo el mundo los reverencie. Y las primeras sillas en las sinagogas, ¿no? Aman los primeros lugares, ¿no? Y los primeros asientos en las cenas. Ellos quieren estar ahí, ¿no? Pero miren lo que dice en el verso 40, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones y les habla a ellos, ¿no? Estos, por esa actitud que tienen, van a recibir mayor condenación. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Que los fariseos, esta gente religiosa que decía que tenían a Dios en su vida, simplemente lucraban. Diga conmigo, lucraban. Sacaban provecho. Y obviamente si había manera de exprimir a alguien, en el caso de las viudas quedaban desamparadas, ellos lo iban a hacer. ¿Por qué? Porque no hay Dios en sus vidas. No hay una relación con Dios. Ellos están viviendo una religión como mucha gente hoy en día vive una religión y viven separados de Dios. Y se estaban aprovechando. Y el caso de las viudas era muy triste porque aún Jesús nos habla de la parábola de la viuda y el juez injusto. Y aún los jueces no eran favorables en atender sus causas porque no había quien pida por ellas. Por eso es que Dios se preocupa mucho por las viudas. Amén. Y sobre todo por las viudas que quedaron viudas por causa del Evangelio. Muchos hombres de Dios fueron muertos por causa del Evangelio. En resumidas cuentas, la condición de las viudas era muy dura y era digna de lástima en muchos casos, ¿no? Pero en otros casos, vemos un caso propio en la palabra, que su condición las llevaba a que sean más dependientes de Dios, como lo enseña Lucas capítulo 2, versos 36 al 38, dice, estaba allí también Ana, dice, Lucas 2:36 estoy leyendo, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido, ¿cuántos años dice? 7 años, ¿desde cuándo? Desde su virginidad. Había vivido 7 años y después quedó viuda. Y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, dice, ¿no? Sirviendo de noche y de día. ¿Cómo servía en la casa del Señor? Con ayunos y con oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios, o sea, era fiel, ¿verdad? Y hablaba del niño, o sea, del Mesías, del que iba a venir, a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Va a venir un Salvador, va a venir un Salvador. Ella estaba anunciando el Evangelio. Cuando una persona está conectada con Dios, siempre va a estar anunciando el Evangelio. Siempre va a estar anunciando el plan de Dios. Amén. Entonces luego nos dice la palabra
que esta viuda echó 2 blancas. ¿Qué son las 2 blancas? Sería el equivalente a la 64ª parte de lo que es un salario del día. ¿Cuánto podría ser el salario mínimo del día? Creo que son como 30 soles, entre 64. Ah, esos matemáticos. Pero, ¿cuál es el punto acá? Que aparentemente lo que esta mujer dio era nada. Aparentemente era nada. Pero nosotros tenemos que notar que esa mujer, a pesar de su condición, lo dio todo. Y Jesús lo remarcó y lo dijo, ella lo ha dado todo. No exaltó la obra ni la labor de los ricos, o sea, tampoco los pormenorizó, sino exaltó. Lo que él hizo fue exaltar la actitud de ella, porque ellos dieron lo que podían hacer, lo que estaba dentro. O sea, porque los judíos, ¿cuántos han escuchado de que los judíos son primero dinero, es su día? Han escuchado eso, ¿no? Porque ellos, los judíos son muy responsables, muy diligentes con el tema del dinero. No gastan por gastar, porque todo lo tienen organizado. ¿Me dejo entender? Entonces, era de esperarse que ellos den este tipo de ofrendas. Estamos hablando de ofrendas no para el templo, no estamos hablando de diezmos, sino estamos hablando de una ofrenda que era dedicada propiamente a los pobres, para hacer beneficencia, para hacer acto de misericordia con gente que necesita. Amén. Se supone que lo demás estaba cubierto. Y ese es el contexto en el cual se da esta palabra. Ese es el contexto en el cual el Señor Jesús se encuentra con ellos. Así que dile al que está a tu lado, no saquemos del contexto ese pasaje. Entonces, aquí nosotros vemos que ella, a pesar de su condición, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más, Dios siempre lo va a poner, de acuerdo a Lucas 16:10. Visualmente ella dio menos que todos, pero lo que esta viuda hizo fue tan importante a los ojos de Jesús, que lo primero que hizo Jesús le dijo a ellos, les estaba hablando a los fariseos, no, en el verso 43, Marcos 12:43, que dice, entonces llamando, ¿a quién llamó? A sus discípulos. ¿Por qué? Porque siempre los ojos del Señor, ¿en quién están? En sus discípulos. Él está siempre pensando en sus discípulos, aquellos que van a continuar el plan de Dios, aquellos que van a continuar la obra del Evangelio, aquellos que están conectados con la visión de Dios. Él no se enfoca en los que no están conectados. Mucha gente lo seguía, mucha gente recibía de parte de Dios muchas cosas, recibían añadidura, comían gratis. Pero el Señor, uno podría decir que malo, no. Él estaba enfocado en sus hijos, como Él hoy día está enfocado en cada uno de nosotros. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Y posiblemente todos los que estaban allí, para muchos pasó desapercibido la ofrenda de ella. Para la mayoría, ¿qué fue lo que vieron? Los recachones, ¿no? A ver cuánto va a dar este, ¿no? Aso, ¿no? Y comenzaba, porque normalmente nos llama la atención lo que nos deslumbra, pero tenemos que ver y entender que Dios nunca está mirando cantidades, nunca mira etiquetas, nunca mira formas. Lo que Él siempre está mirando es el corazón, la actitud que hay en el corazón del hombre. Entonces, llamándolos, le dijo, ¿no? Esta viuda pobre echó más que todos. Es más fácil admirar a esta mujer, pero ¿saben? Seguir el ejemplo de ella es un reto para nosotros. ¿Saben por qué es un reto para nosotros? Porque aún muchos de los que estamos acá no cumplimos con lo establecido. Y cuando Jesús está acá hablando de esto, Él no está hablando de lo establecido, Él está hablando de lo que va más allá. Es para terceros, es la añadidura para brindar a otros. El templo ya está cubierto, todo lo demás está cubierto, se supone que está cubierto. ¿Me dejo entender? No es algo que se tendría que solicitar o mencionar.
Y el Señor lo que está haciendo aquí, Él está haciéndoles ver a ellos algo en sus corazones que ellos tienen que aprender. ¿Por qué el Señor les enseñó esto a ellos? ¿Por qué? ¿Por qué los trae a ellos? Porque ellos iban a ser gente que iban a dar evangelio, y ellos tenían que aprender a juzgar, no por la apariencia, sino por cómo Dios ve las cosas. Amén. Por eso es que la Biblia dice, ¿no? Y eso está relacionado a un contexto donde se está hablando de añadiduras y algo más, pero no se está hablando de diezmos y ofrendas que se supone que están cubiertas. ¿Quién es responsable de la iglesia? Es el Señor, ¿verdad? El Señor es el responsable. Cuando Pablo decía, no es que yo pida porque necesite, aunque él hacía tiendas, dice la Biblia, pero él lo hacía para que cada persona sea bendecida. Si este consejo de la palabra no es completo en la vida de un creyente, no lo entiende, sin entendimiento no va a poder obrar y no lo va a poder hacer correctamente. Sin duda, una persona que no ha aprendido esto es una persona que aún no tiene claridad. Esta mujer dio voluntariamente, no por obligación, y es lo primero que percibimos en la ofrenda de ella. Ahora, ojo, en ninguna parte en la ley exigía que ella haga tal cosa, pero ella lo hizo. En ninguna parte. Por eso es que la Biblia en 2 Corintios 9:5 hay una parte donde dice como de generosidad y no como de exigencia nuestra, cuando Pablo está haciendo el hincapié. Es la actitud del corazón lo que Dios siempre está mirando. Es la actitud del corazón. Por eso es que nosotros vemos un David que cuando él entiende de dónde lo rescata el Señor, y yo te pregunto, ¿de dónde te ha sacado el Señor? Y si tú aún no puedes dar esa respuesta, es porque aún no tienes todavía toda la claridad. Y se pueden entender muchas cosas en la vida de esa persona. Pero si tú entiendes de dónde te ha sacado el Señor, quién eres, como lo entendió el rey David. El rey David, cuando él entendió quién es él en Cristo, lo que él representa, o sea, cuando nosotros leemos un salmo como el Salmo 51, miserable de mí, él dice, en pecado he sido concebido. ¿Quién me podrá librar de este cuerpo? Eso lo dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? ¿No? Pero en el Salmo 51, David hace una oración reconociendo su condición de miseria. Cuando él entiende quién es su Señor, vemos un caso cuando él se está acercando al rey Araúna y le pide, quiero un terreno para construir un templo y hacer sacrificio en ese lugar para el Señor. Y este rey le dice al Señor, mira, le dice al rey, ¿no? Araúna le dice al rey, mira, todo lo que hay acá te pertenece. Ya grande honor tengo con el hecho de que tú hayas venido hasta acá. Dime, ¿necesitas esta tierra? Te la doy. ¿Cuántos sacrificios necesitas? Te lo doy. Y él agarra y responde en 2 Samuel 24:24. Y el rey dijo a Araúna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová, mi Dios, holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Esa es la actitud del corazón de un hombre de Dios. Cuando el hombre no entiende su condición, no entiende de dónde Dios lo ha rescatado, no puede ver esto. No tiene la capacidad de verlo. Amén.